¿Qué tal, amigos y amigas? Buenas noches, espero se encuentren muy bien y de paso agradecerle siempre ese compromiso que tiene usted con la política con P mayúscula todos los domingos a las 8 de la noche a través de Ticavisión o también en nuestro canal en YouTube. Para el día de hoy vamos a hablar de libertad de prensa, vamos a hablar de libertad de expresión. Y hay un costarricense que tiene múltiples experiencias en América Latina, desde los sistemas más abiertos hasta los sistemas más cerrados, que sin duda nos ayudará a comprender eso. Hablo de José Meléndez. José Meléndez, actualmente corresponsal del Universal de México, costarricense que por décadas se ha dedicado al periodismo en América Latina. José, gracias por aceptar la invitación. Muchísimo gusto, Claudio. Más bien, muchas gracias por invitarme. Sé que vamos a hacer un gran programa. Ojalá, así claro que sí. Ya regresamos. Restaurantes Il Padrino, ¿estás listo para unirte a la familia? Con los temas de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras. Lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras, de lunes a viernes a las 9 de la mañana en Radio Actual 107.1. Café y Palabras. Editorial Jade le invita al que adquiera ya el libro El elefante, el liderazgo y la política con P mayúscula del politólogo Claudio Alpizar Otoya. Una lectura y manual del buen político. Un libro de consulta para quienes gustan de la política. Costo del libro 8,600 colones. Adquiéralo. Expediente Abierto es una comunidad de investigadores que analiza, investiga y propone sobre temas de relevancia que suceden en Centroamérica. Expedienteabierto.org. Pensando en una Centroamérica mejor. Gracias por continuar en nuestra sintonía y le entramos al tema de la libertad de expresión y la libertad de prensa. José, vos has estado en América Latina como corresponsal, ahora con el Universal de México, pero ya tuviste otras experiencias con otros medios internacionales muy reconocidos. Si tuvieras que hacer una evaluación en general de cómo se encuentra esa libertad de prensa, que es un sustento fundamental para la libertad de expresión, que es lo que normalmente está establecido en las constituciones, y de ahí emana la libertad de prensa. ¿Qué análisis harías vos que has estado desde transmitiendo y la noticia desde Cuba o desde México o desde Costa Rica, por poner solo 3 ejemplos de tantos, en donde el panorama para la prensa es muy diferente? ¿Qué análisis haces en general? Muy buenas noches, Claudio. Hay 3 retrocesos evidentes en América Latina. Hay un retroceso de la democracia, que son paralelos y se cruzan. Hay un retroceso de la democracia en América Latina, es evidente en El Salvador, por ejemplo, cómo no, en Nicaragua, Cuba, Venezuela. Hay un retroceso de la democracia en Costa Rica, hay un desgaste de los procesos democráticos en Costa Rica. Lo dicen las diferentes análisis y estudios de la situación política de Costa Rica. Que es la democracia más sólida. Bueno, junto con Uruguay y Chile ahora. Bueno, pero hay un retroceso también
en el respeto a los derechos humanos. Hay un retroceso, bueno, se ve con las masacres que ha habido en Colombia de líderes sociales solo por estar a favor del proceso de paz, y entonces hay grupos paramilitares, narcotráficos, crimen organizado en general, y cómo no, también de los mismos aparatos de seguridad del Estado, que son responsables de los asesinatos de líderes indígenas, de activistas. Bueno, los asesinan porque quieren erradicar las plantaciones de hoja de coco de coca y de los cultivos ilícitos. Y en estos puntos hay un punto tercero, que es el retroceso evidente en la libertad de prensa, el ejercicio de la prensa en América Latina. Y lo vemos muy fácil. Obviamente que las alarmas más evidentes surgen siempre en Cuba, Venezuela y Nicaragua. Cuba, evidente, donde no hay libertad de decir yo pienso diferente al Partido Comunista de Cuba y me quiero parar en una esquina a decir estoy en contra de la tarifa del agua que puso el Partido Comunista de Cuba en mi barrio. Ni eso se puede decir en Cuba. Repito, ni eso, y que me lo demuestren si estoy mintiendo. Reto a cualquiera que me lo demuestren si estoy mintiendo. Igual en Venezuela y en Nicaragua, el deterioro ahí es evidente. Bueno, pero tampoco en El Salvador, en donde el presidente Bukele, que empezó como un pichón de dictador, un término que en una reciente entrevista que tuvimos en radio generó mucha controversia. Bueno, empezó como un pichón de dictador cuando se metió a la Asamblea Legislativa de El Salvador con tropas policiales y el ejército a obligar al gobierno. Pero bueno, estas acciones siguieron paralelas a utilizar los mecanismos de la tributación directa de El Salvador, o de la recaudación, o de la instancia de recaudación de impuestos de El Salvador, para acosar a los medios de comunicación, para ir a averiguar si habían pagado impuestos o si pagaban lo necesario, si rendían. Bueno, eso lo hemos visto en Costa Rica, por eso lo estoy diciendo. Utilizar el mecanismo tributario como un mecanismo, como un arma de persecución política y por supuesto periodística, porque los diferentes medios difunden informaciones que no le gustan al presidente de El Salvador. Bueno, ni qué decir en Colombia, en donde los aparatos de espionaje que se han descubierto de periodistas, ejecutados estos aparatos por el gobierno o por los aparatos de la seguridad o de la inteligencia militar y de la inteligencia policial, etcétera, de Colombia, se han tratado de espiar y lograron espiar a periodistas en Colombia, no solo periodistas colombianos, sino periodistas de medios internacionales, un colega que conozco del New York Times, etcétera. Bueno, y esto ocurre también en Guatemala. Condenado un periodista. Por supuesto. Y en México. Iba para México, en donde las conferencias de prensa todas las mañanas de Andrés Manuel López Obrador son un campo de tiro, se han sido convertidos en un campo de tiro en contra de los diferentes periodistas por el simple hecho de publicar una columna que a López Obrador no le gustó, o publicar un artículo, como me ha pasado, porque yo he publicado artículos sobre el desastre de la política exterior, la nueva política exterior de México en América Latina con López Obrador, una política exterior que es cómplice con Cuba, Venezuela y Nicaragua, que hace silencio por el foro para no denunciar las violaciones a los derechos humanos en estos países y en otros países de América Latina. Bueno, y entonces en las conferencias de prensa después critican y atacan con fuerza al periódico El Universal de la Ciudad de México. Y nos vamos a Perú, en donde a consecuencia del desastre del gobierno de Pedro Castillo, los medios de comunicación también se sintieron acorralados. En Ecuador, el problema de la inseguridad. He estado en todos estos países y por eso lo digo, porque no es que me lo contaron, es que yo estoy ahí, yo he ido ahí. En El Salvador, en Ecuador, el problema
de la penetración del narcotráfico mexicano, que produce cocaína, siembra hoja de coca y produce cocaína en alianza con los colombianos. En Colombia la trafican a Ecuador y ahí estamos viendo que en Costa Rica con frecuencia capturan a lanchas con ecuatorianos en este corredor del Pacífico. Bueno, los cárteles amenazan a los periodistas. Interesante porque hay doble amenaza. La amenaza del político que quiere apoderarse del poder, que le molesta a la prensa, y los carteles del narcotráfico. Estás diciendo una cosa precisa. Que a veces están aliados. Porque además, eso iba a ser, además mucho se da el político en un pueblito, en una alcaldía perdida ya en la sierra ecuatoriana o peruana, que está aliado con el narcotraficante o con el que maneja el crimen organizado, y cualquier información que surja, no solo en un periódico, sino en una emisora de radio, que son muy fuertes en esos países, ¿verdad? Entonces, este reportero o este comunicador se convierte en una amenaza para el político y para el criminal, para la red del crimen organizado. Y así podemos mostrar otros ejemplos en el resto de América Latina. Entonces, insisto, hay un deterioro de la democracia en América Latina. La democracia hoy en América Latina está en un grave retroceso. Los derechos humanos en América Latina están en grave retroceso. Y por supuesto, como consecuencia de todo este paquete, también el ejercicio de la libertad de prensa en Costa Rica. Ahora, José, lo que estamos viendo América Latina, lo que estamos viendo en América Latina no es excluyente para el caso de Costa Rica, ni siquiera para el caso de los Estados Unidos de América, donde vemos a presidentes o a políticos que llegan a ejercer el poder tratando de poner al ciudadano a pelear con la prensa, tratando de decirle que la prensa es mentirosa, que la prensa es canalla. Y eso es una constante que se viene dando también en los últimos años en el marco de buscar aliados, no solamente, como lo decías antes, en el narcotráfico en algunos casos, sino además de que el mismo ciudadano, desde su discurso, empiece a atentar contra la libertad de expresión. En estos días previos a los primeros días de julio, la Secretaría General de las Organizaciones Unidas ha estado hablando de la necesidad de sepultar el discurso de odio, Claudio. Violencia política. Por supuesto. Es decir, cuando un presidente como Andrés Manuel López Obrador, y digámoslo, como Rodrigo Chávez, que no hay que, a ver, aquí yo todavía estoy en Costa Rica y tengo la libertad de expresión y de esta libertad de comunicación, pues estamos en un medio de comunicación, de decir lo que yo pienso. Cuando un presidente como López Obrador o como Chávez se paran en las tribunas y todos los días a tirarle piedras a los medios de comunicación, pues el ciudadano a pie en algún momento determinado también va a ir a juntar esas piedras y las va a ir a tirar. En México ya se han dado casos, en el año pasado, en México, que tiene la categoría de ser el primero o el segundo, se lo pelea con Ucrania y se lo pelea con algunas zonas de países en guerra. Pues México es el país, sin estar en guerra, que es el más peligroso para el ejercicio del periodismo. Si a esto le añadís un presidente alimentando el discurso de odio en contra de los medios y de los reporteros y de los periodistas, los columnistas, se genera un caldo, una olla, una hoguera, un terreno fértil para que alguien se pare y le dispare a Ciro López Leiva. Después de los gritos y de los improperios puede venir entonces a Ciro en la Ciudad de México lo atacaron unos pistoleros, no se sabe todavía, y toda una gran confusión. Y entonces, pero ha ocurrido otros casos de periodistas. Bueno, este señor Gómez Leiva salió sano y salvo, pero ha habido casos de periodistas que han muerto. Y han muerto en sus oficinas de redacción o saliendo de la redacción antes de montarse al carro, o además con amenaza a sus familias. Claudio, mire, si usted sigue hablando de tal cosa, tal y tal cosa, lo amenazan. El riesgo de la represalia. ¿Y qué es lo que logran? Silenciar la autocensura. Entonces, cuando un presidente se para, bueno, por dicha que en Costa Rica tenemos esta institucionalidad todavía,
en donde el Poder Judicial, vía la Sala Cuarta, le ha pone límites. para decirlo como lo decía en términos de nuestros abuelos, ha trapeado al presidente de la República y lo ha puesto en sus 5 para que entienda que aquí no se le puede llegar así porque así, pararse en una conferencia de prensa y decirle sicariato o sicarios políticos. Eso bueno, fue corregido por la Sala Cuarta y fue obligado a que el gobierno y el presidente en particular entendiera que eso no se puede usar o utilizar el problema como con el Grupo Nación, con el Parque Viva, porque yo insisto que al presidente de la República seguramente le preocupan las presas de los vehículos cuando hay alguna actividad en un espectáculo público, le preocupan las presas de los vehículos cuando hay esos espectáculos públicos ahí en la Guásima, como a vos a mí nos pueden importar seguramente los problemas de los barrios del sur, no, de los barrios del sur de Mongolia, una cosa así, nada, ¿verdad? O no tenemos conocimiento. Sería interesante ver qué pasa en Mongolia, siempre me ha llamado mucho la atención ese país. Bueno, y entonces, porque si con ese mismo criterio de mandar a cerrar el Parque Viva, pues tendría que cerrar primero los hospitales, que son trampas todos los días, en donde los carros, la gente, los visitantes, los que salen, las ambulancias, son unas trampas, y además así todos los demás centros de espectáculos deportivos de Costa Rica, no solo deportivos, sino de espectáculos públicos, conciertos, etc. Si ese fuera el interés, si uno hubiera visto que es que cerraron el Parque Viva como parte de un programa nacional para evitar las presas y facilitar cuando hay espectáculos, no, eso fue simplemente para decirlo en términos, como se dice, en la esquina de mi barrio, eso es una sacada de clavo. Parte de esa persecución que hablabas antes. Parte de esa persecución, y entonces eso es muy grave. Por dicha que la Sala Cuarta, insisto, tenemos una institucionalidad de profundo valor en Costa Rica, envidiable en el resto de América Latina, pero que si no se cuida, se deteriora, y el deterioro va en un desgaste y al final de cuentas las cosas que no funcionan pues se atrofian, y tenemos que hacer uso de esas instancias como tenemos que hacer uso todos los días del ejercicio de la libertad de expresión y de prensa. Me llevas a pensar que en la actual Asamblea Legislativa, no sé si habrá otro, pero que hay 2 reconocidas figuras que han sido periodistas. Fabricio Alvarado, que en algún momento, ¿te acuerdas? En campaña el presidente dijo: yo soy doctor en economía y usted es periodista, muy despectivo. Yo no sé si vos te acuerdas de eso. Desde ahí mostraba el presidente algún sentido despectivo hacia los periodistas. Y el otro es doña Pilar Cisneros, que es una diputada oficialista y que la hemos visto muy comprometida contra el periódico La Nación, contra Cereoy, lugares donde ella trabajó, con el mismo Canal 7. Eso podríamos interpretarlo desde 2 posiciones, que ella conoce desde adentro el vientre de esos monstruos. Las entrañas del monstruo. Del monstruo, por un lado, pero por otro lado también otros podrían pensar que la posición de ella debería ser más afín a la defensa del derecho de expresión. Ella dice que critica a estos medios porque les hace falta el fairness, creo que llaman, fairness, ¿verdad? Que es el equilibrio. Pero el equilibrio no necesariamente es un condicionamiento para que exista libertad de prensa en el mundo. A ver, ¿cómo fue que le dijo Rodrigo Chávez a Fabricio Alvarado? Periodista. Sí, no sé, como muy despectivo. Entonces seguramente a Pilar Cisneros también le dice periodista, seguramente, para ponerle en el mismo rango de equilibrio, ¿verdad? A mí me parece que despreciar así a la profesión del periodismo es despreciar a gentes que construyeron la democracia de Costa Rica. Y voy a citar un periodista a quien yo he estudiado y que considero que es un hombre y quedó en historia como un hombre muy valioso, no solo como periodista, sino en el ejercicio del poder. Don Otilio Late Blanco, en la primera mitad del siglo XX y avanzado la segunda mitad, él murió en 1973, construyó medios de comunicación como la Prensa Libre y otros, en los que dio una muestra de un ejercicio de periodismo. Por ejemplo,
he ido frecuentemente a la Biblioteca Nacional a ver las primeras páginas del periódico, te lo he contado, del periódico La Prensa Libre, las primeras páginas durante la Primera Guerra Mundial. Realmente era una ubicación de Costa Rica y del lector costarricense frente a la tragedia que estaba ocurriendo por la Primera Guerra Mundial, ni qué decir en la Segunda. Entonces, despreciar al periodista es despreciar a personas que murieron y que rindieron su sangre en muchos lugares por luchar por la libertad, la democracia de Costa Rica. En el 48, miren, murieron periodistas de los dos bandos. Así que despreciar al periodista, bueno, entonces sí le dijo a Fabricio Alvarado, periodista, que le siga diciendo a Pilar Cisneros, periodista, si es tan ecuánime. Y segundo, con respecto a Pilar Cisneros y esta cuestión del fairness, a ver, hay una famosa carta que Pilar Cisneros e Ignacio Santos, como directores en conjuntos de Telenoticias del Canal 7, le enviaron al presidente, siendo Óscar Arias, en su segunda administración, 2012 y 2010, en donde lo enfrentan y es una carta muy interesante, en donde lo enfrentan y lo ubican en lo que para ellos es el respeto a la línea editorial de Canal 7, a la 1-2, al ejercicio, a cómo se ejerce el periodismo libremente, de manera independiente, que eso es fundamental. En aquella época el presidente Arias les pedía equilibrio. Les pedía equilibrio, ¿verdad? Y entonces, bueno, ellos no soportaron ni permitieron la mínima intromisión del Poder Ejecutivo en la línea editorial para, entre comillas, establecer un equilibrio a la forma como Telenoticias y Canal 7 abordaba los temas. Bueno, ahora la señora Pilar Cisneros viene barriendo, pero con la escoba para adentro. Es decir, a ver, mire, hay que tener mucho respeto. Y me extraña que esta señora, yo si he cruzado 2 veces, 3 veces palabra con ella, creo que ha sido mucho. Y si le he visto en mi vida 4 o 5 veces, ha sido un montón. Pero eso no me inhibe para decir que una persona que dice que ha sido, que se ufana de tantos años de ejercicio de periodismo, venga ahora a tratar desde las cúpulas del poder político a imponer líneas de cómo tiene que hacer CR hoy su periodismo y cómo tiene que entender don Leonel Baruch, que es el dueño de CR hoy, cómo es que tiene que hacerse el periodismo y el fairness. No, mire, yo soy muy cuidadoso leyendo, primero ejerciendo mi periodismo, pero leyendo La Nación, por ejemplo. Y puedo discrepar en muchas cosas y hasta las formas como hacen el periodismo, pero es la decisión de la Nación, es una decisión de Llorente, de Tibás, en donde ellos deciden poner la letra A encima de la letra B y es su libertad y su independencia. Igual tiene, ellos dicen que su derecho, igual Monumental, igual Colombia, cualquier otro medio escrito. Diario Extra, que está por retornar estos días, ojalá que lo haga ahora sí con una ecuanimidad en el ejercicio del periodismo con respecto a la Casa Presidencial. Pero bueno, entonces uno puede decir... ¿O sentiste que no tenía ecuanimidad con referencia a Casa Presidencial, a Extra, antes de cerrar? Sí, era evidentemente que había una tendencia a favor a Zapote de parte del ejercicio de la Extra. Era evidente. No había que descubrir ¿Y es válido? Era la libertad de Diario Extra. Sí, si quieren poner eso, hacerlo así, bueno, así es como ellos decidieron. Así es como ellos lo decidieron. Es que eso lo puede decidir... ¿Y cuándo esas decisiones están marcadas? Claudio, eso lo puede decidir Diario Extra. En Costa Rica, el periódico Granma, que es el órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, no puede decidirlo, simplemente lo hace porque es así. Entonces es diferente, esas son las diferencias que todavía tenemos en Costa Rica. Entonces... Pero ¿en cuánto no está en ocasiones esa línea editorial, que hay libertad en una democracia como la nuestra?
en cuanto no está limitada también por los intereses de una pauta publicitaria, de un acceso económico a los recursos del Estado o de alguna empresa determinada. Eso es una línea muy delgada, que a veces no es ni tan delgada en grandes medios de comunicación. En los años 50, en la década de 1950, se hablaba en algún momento de que periódicos tan importantes en el mundo como The New York Times tenían intereses en la industria del acero. Y entonces hubo todo un debate sobre esa cuestión. De una u otra manera, la familia dueña Sulzberger, perdonen mi pronunciación del alemán judío, no lo sé muy bien, pero bueno, la familia Sulzberger, dueña del New York Times, dueña mayoritaria, pues fue separando esos dos intereses para que no confundieran y no se chocaran en el ejercicio del periodismo. Y eso ha ocurrido. Aquí sabemos cómo hay intereses, por ejemplo, de Grupo Nación con industrias diferentes. La industria azucarera, la industria del café, la industria de los licores. Y ha estado en ocasiones la Nación a favor de presidentes, como ha estado en contra de otros y de candidatos. Y ha estado opinando a favor y en contra. Es su libertad. Meter esa cuchara y decirle, mire, usted tiene que hacer esto, eso es muy peligroso. Es que ¿quién define el equilibrio? ¿Quién define la objetividad? Es totalmente subjetivo. La objetividad de los objetos y no existe. Esa es mi premisa siempre. Claro, y todo pasa por el sujeto. Claudio, lo hemos dicho, una cosa es decir mañana Saprissa le ganó a la Liga, que es lo normal además. Saprissa le ganó a la Liga, es diferente que la Liga perdió con Saprissa. Sí. Es una forma diferente de presentar las cosas. Hasta en eso hay subjetividad de un reportero, de un titulador, de un editor deportivo, de un editor periodístico. Hasta en eso hay subjetividad. Entonces, esto de la objetividad, no, puede haber una forma imparcial de presentar un reportaje, de presentar una información, una que historia. Uno busque una neutralidad, claro. Pero el sujeto siempre interviene. Claro, ahora por supuesto que el sujeto interviene, como interviene, por ejemplo, en casos cuando que es muy doloroso, y empezando yo mi carrera de periodista aquí en Costa Rica, cubrir infanticidios. Eso atrapa, eso golpea al reportero y lo coloca en una situación muy dolorosa. Y ahí es donde, además, menos que hay objetividad. La subjetividad hay que tener mucha precaución para preservar las líneas del equilibrio, Claudio y estimables televidentes. ¿Y por qué? Porque eso son cosas que pues, golpean al reportero. El reportero es de carne y hueso. El reportero es un ser humano que no es un robot, no es una máquina, no es inteligencia artificial. No. El reportero es un ser humano expuesto a esos fenómenos de la sociedad. Por supuesto que la cobertura de la desaparición de esta niña en Paraíso de Cartago involucra muchos sentimientos. Lo que no hay es que involucrarse como reportero en estas cuestiones. Y cuesta mucho, hay que tenerlo. Eso lo da pues la experiencia, lo da la ecuanimidad, y lo da por supuesto una jefatura que conduzca al reportero de una manera que evite meterse o involucrarse. Cuando te planteaba ahora que los medios de comunicación influyen muy fuerte en campañas electorales a favor de un candidato o en contra de un candidato, lo cual es válido y se ve en Francia, se ve en España, se ve en los Estados Unidos, se ve en Alemania, eso es común. Son muy pocos los medios que no mantienen alguna línea neutral. La mayoría tratan de buscar a un candidato. Donald Trump, Fox News. Exactamente, así es. Hay que decirlo. Pero en Costa Rica también ha pasado lo mismo. Y yo leo con frecuencia el Universal y por supuesto los artículos tuyos semana a semana, nunca me los pierdo, porque me dan una visión de América Latina. Pero hubo en una ocasión un artículo tuyo donde vos habías, después de haberle hecho unas consultas al presidente de la República, Rodrigo Chávez, y a Pilar Cisneros, para que aclararan una posición en relación a que ellos decían que los medios de comunicación en Costa Rica
habían quitado presidentes de la República. Quitan y ponen presidente. Quitan y ponen presidentes. Vos los interpelaste, les mandaste por escrito como te lo pidieron, nunca te contestaron y terminaste sacando un artículo donde cuestionabas esas declaraciones de ellos. ¿Por qué? La conferencia de prensa del 9 de enero del 2023 debiera de convertirse en material de estudio de las escuelas de comunicación colectiva en Costa Rica, pero también de las escuelas de ciencias políticas, ¿cómo no?, de derecho. Ese día fue cuando el presidente dijo sicariatos, sicarios políticos, porque venía todo aquel problema del que habían descubierto unos troles, unas redes financiando a la entonces ministra de Salud. El presidente salió a defenderla y se tiró fuerte contra La Nación, CR Hoy y Canal 7. Y llegó al extremo de decir ese día, bueno, por lo que dijo ese día, el sicariato político lo condenó y lo sancionó y lo castigó, lo exhibió la Sala Cuarta. Bueno, y con lo que también dijo, todavía estamos esperando, porque después dijo otras cosas que enredó más el asunto. Él dijo que CR Hoy, Canal 7 y La Nación se han dedicado por décadas, mucho tiempo, a quitar y poner presidentes de la República, presidentes en Costa Rica. Presidentes. Entonces, yo como cualquier simple escuchando la cuestión y con tratando siempre de hallar picardía periodística a las cosas, digo, bueno, pero es que con una mínima lectura de la historia uno se da cuenta de lo siguiente, y eso fue lo que le pregunté a Pilar Cisneros en esos mismos días de principio de año y al presidente Chávez, que me diga cuántos presidentes de 1946, cuando se fundó la Nación, a 2022 quitó y puso la Nación, como él dijo, y los conté, son 20 presidentes, 17 administraciones. Y de los 60 a la fecha le tocaría a Telenoticias, bueno, ¿verdad? Que eran 7. De 60 a la fecha y del 2012 a la fecha CR Hoy. Bueno, son 20 presidentes, por ejemplo, en lo que es el periodo de la Nación, contando a Teodoro Picado, que no lo puso ni lo quitó a la Nación, sale producto de los sucesos o los acontecimientos políticos del 1948, pero a partir de ahí, en 1949 a hoy, bueno, Tiro y Late, que lo hemos mencionado, y ahí toda la lista. Todos han terminado su Todos periodo. han terminado y han entregado pacíficamente. A nadie lo quitaron. Yo veo la historia y pregunté a algunos, a es un abuso de retórica lo que hay ahí. Exacto, pregunté a historiadores. Es que yo no sé si estoy leyendo mal la historia, a varios historiadores. Díganme ustedes, dicen, no, en apego estricto a la historia, en apego profesional, riguroso de un historiador, eso es mentiras, eso que dijo el presidente. Al día siguiente, 10 de enero, doña Pilar Cisneros se paró en la Asamblea Legislativa, en el plenario, y dijo lo mismo. Y no hubo uno de los 56 diputados restantes que le dijera, o de los que estaban ahí presentes, ni de los 56, que le dijera, mire, doña Pilar, dígame uno de estos a que haya sido puesto o que fuera quitado por la Nación, Canal 7 y CR Hoy. Entonces yo insistí ante la Presidencia de la República y ante la oficina de la señora Cisneros para que me dijeran, que me respondieran, y les hice una serie de preguntas, porque además les dije, entonces quiere decir que si ha sido así, entonces Costa Rica no puede ser reconocida como una de las democracias del siglo, desde la segunda mitad del siglo XX, con la mayor estabilidad política e institucional en América Latina en el siglo, así es, está demostrado. Número uno. Así es. Sí. Uruguay hubo golpe de Estado. Sí, exactamente, en estabilidad del 49 adelante, la número 1. Exactamente. Bueno, de presidencia me respondieron que no sé quién, porque alguien me llegó un correo, todavía no sé quién es. Yo repliqué, bueno, primero me respondieron que el presidente se refería, esto falta seriedad, pero bueno, a presidentes ejecutivos. Que fueron por la tangente. Sí, entonces seguramente a presidentes del ICE o de
del IMAS o de acueductos alcantarillados o del INS o de las instituciones autónomas del Estado costarricense. Yo repliqué inmediatamente que no, que el espíritu, la intención, el objetivo de lo que estaba diciendo el presidente en esa conferencia de prensa era referirse a presidentes de la República. Que esa era la intencionalidad, que no me vinieran a mí ahora a engañarme con que la intencionalidad era otra. No me respondieron. Eso fue enero, febrero, marzo y abril. Todo ese plazo yo estuve gestionando, por ejemplo, ante la gente de prensa, las personas de prensa de doña Pilar Cisneros. Y bueno, y obviamente que las cosas hay que publicarlas, porque yo no voy a dejarme esto guardado en una gaveta o en un archivo de la computadora, no. Y en los primeros días de mayo, al cumplirse el primer año de gobierno, yo publiqué que el presidente de Costa Rica no prueba las acusaciones ¿verdad? Claro. Que así que no, y que tampoco, además, que la cúpula, porque ellos dos son la cúpula del poder político actualmente en el poder, Pilar Cisneros y Rodrigo Chávez, son la dupla de poder en Costa Rica. ¿Sí o no, Claudio? No, sí es. Que me desmientan. Sí, el resto de la fracción del Partido Progresista Y el resto del gobierno funciona es muy débil. y funciona en torno a ellos dos. Exactamente. El poder ejecutivo y el poder legislativo, la fracción elegida. Entonces, bueno, nunca me respondieron. En la conferencia de prensa, la información salió en el Universal de México martes, y en la conferencia de prensa de miércoles, el presidente, entonces, ahí sí termina reconociendo que él se refería a presidente de la República, pero se refiere y dice, y menciona, Calderón, bueno, don Rafael Ángel Calderón Guardia fue presidente del 40 y el 44, no existía ninguno de los tres medios, ni la nación. Entonces, ¿qué queda? ¿Quién queda? Rafael Ángel Calderón Fournier. Entonces, quiere decir que fue en el gobierno de Rafael Ángel Calderón Fournier. Ah, qué curioso, en el gobierno de Rafael Ángel Calderón Fournier, Pilar Cisneros era directora de Canal 7. ¿Verdad? Entonces, ¿qué responsabilidad tuvo Pilar Cisneros en quitar y poner? Pero no sé cómo es la cosa. Pero mencionó a don Francisco Orlich. Pero los problemas de don Rafael Ángel Calderón Fournier son posteriores al presidente de la República. Por supuesto. Y además, una administración con una gran disciplina fiscal, entre otras cosas. Que eso sí hay que reconocerlo, por supuesto, y eso es otro asunto. Pero bueno, y también dijo que Figueres, pero no dijo si Figueres hijo o Figueres padre. Y dijo Orlich. Y entonces... Sí, pero Figueres padre, a pesar de las diferencias con la nación que siempre tuvo, terminó sus periodos siempre presidenciales. Entonces, lo que quiero decir con esto es que, uno, es mucha irresponsabilidad en el uso del lenguaje, soltar lo que se le ocurra a alguien sin pruebas. A ver, y doña Pilar Cisneros, y eso se lo puse yo en las preguntas que yo le envié, ella dijo y ha dicho repetidamente en el plenario legislativo y en las comisiones, como en la de gasto de financiamiento electoral, que ella sus palabras las demuestra con hechos. Y le pedía que me demostrara con hechos sus palabras de que La Nación, Canal 7 y CR Hoy quitan y ponen presidentes de Costa Rica. No lo ha hecho hasta el momento, no me ha demostrado con hechos esas palabras que él dijo. Pero además, muy lamentable, en esos días de mayo, Claudio, en esos días de mayo se cumplían, estábamos en el entorno de los 75 años de la finalización de las hostilidades militares bélicas, pues, de 1948. Rafael Ángel Calderón Fournier y José María Figueres Olce tuvieron un encuentro, fue una cosa de gran civilidad política. Sí. Que vimos un día, es un ejemplo muy lindo también en Uruguay. En Uruguay. Yo escribí un artículo y te lo compartí. Bueno, y entonces, en una actividad en la Asamblea Legislativa, precisamente, se juntan dirigentes del pasado, dirigentes del presente, a recordar esos 75 años y a recordar los hechos que permitieron construir este país desde 1948-49. Primero a sanar las heridas en un país donde de verdad hubo reconciliación nacional. En Nicaragua todavía no ha habido reconciliación nacional, ni en El Salvador, ni en Cuba menos. En Venezuela no hay reconciliación. En Colombia están luchando por la reconciliación nacional después de casi 58 años. Eso es gobernar.
Bueno, exactamente, eso es ejercicio de la gobernanza. Exactamente. Y entonces, ¿qué es lo que pasa, Claudio? Bueno, se pararon y recordaron muy bonito los hechos del 48, pero el preámbulo de esa actividad, un preámbulo muy lamentable, lo había escrito Rodrigo Chávez ese miércoles en esa conferencia en la Casa Presidencial, donde dijo que Figueres, Calderón y Orlich, 62, habían sido puestos o quitados por estos medios. Entonces, pero de esa actividad, Es reescribir la historia. de esa actividad ahí en la Asamblea Legislativa, no fue nadie para decir, ni del Partido Liberación Nacional, ni del Partido Unidad, ni de la familia Figueres, ni la familia Calderón, ni la familia Orle, decir, mire señor, deje de mentir o pruebe lo que está diciendo, porque está denigrando a tres figuras que, con los errores que puede cometer cualquier presidente, pues ejercieron la presidencia de la República y de una u otra manera avanzaron en una institucionalidad democrática que nadie puede decir que don Chico Orlich o que Rafael Ángel Calderón intentaron dar un golpe de Estado. Y nadie puede decir que a don Pepe lo hicieron presidente de la nación, ni lo quitó la nación, ni Canal 7. Y entonces, hay un elemento que hay que decir, es que de oficio, bueno, no sé, vamos a decirlo, el Tribunal de Supremo de Elecciones debió haber dicho, no, mire, hay una corrección histórica, o hay un imperativo histórico de que usted diga que esto, porque lo que está faltando al respecto, al final de cuentas, es al Tribunal de Supremo de Elecciones diciendo que no importan los votos, ni lo que cuente el tribunal, sino que lo que importa es los medios. Hablemos claro. Tanto don Rodrigo Chávez como Pilar Cisneros cuestionaban al Tribunal Supremo en el proceso electoral y posteriormente no tuvieron la capacidad de cuidar los centros de votación, no tenían gente para cuidar los centros de votación, algo que hace el Tribunal Supremo de Elecciones. ¿Y quién ganó las elecciones? No fue Rodrigo Chávez. Entonces, sí, ahí quedó más que demostrado que el Tribunal Supremo de Elecciones hace bien su trabajo. Y añadirle a esto... Muy bien, reconocido mundialmente. Añadirle a esto también el hecho de que eso de pensar que se quitan y se ponen presidentes en Costa Rica le hace un daño enorme a la percepción ciudadana de la democracia, porque no todo el mundo domina la historia como podríamos ser nosotros u otros televidentes. Y a la percepción ciudadana sobre los medios. Exactamente. Ahora, y concluyo con esta parte, por si alguien lo está pensando, que los medios de comunicación han ayudado a ser presidente. Eso pasa aquí y cualquier democracia del mundo, donde los medios de comunicación, como vos lo decías bien, tienen líneas editoriales independientes. Pero José, veamos, en estos días hemos visto una agresividad, antes que vos hablabas de agresividad política, y los medios de comunicación también atacados. Hemos visto, un día de estos salió un Tarzán ahí, o un King Kong en la Asamblea Legislativa, que se quitó la camisa y se golpeaba el pecho a lo King Kong, ¿verdad? A lo Tarzán, y amenazaba con agredir y matar a algún diputado. En estos días una señora de Colochos que se fue a la sala cuarta a marcar, poniéndole filibusteros porque no le gustó la resolución de la sala constitucional, también había hablado de sacarle el sirope, o sea, la sangre, a un diputado del Frente Amplio. Posteriormente circularon unas fotos de ella, por cierto, entrenando o practicando con un rifle, no sé qué arma era porque yo no tengo experiencia en eso. ¿Qué quiero decirte con estos ejemplos? Y por ahí había otro de un señor de cadenas también llamando a la violencia en un video. En México, que vos conoces bien en México cómo se ejerce el periodismo, no solamente se ataca al periodista, sino que se asesina a periodistas. En Costa Rica solo tenemos un par de ejemplos que yo recuerdo, me corregís, que es el de Parmenio Medina, que causó gran revuelo y grandes cuestionamientos en nuestro país, y el de La Penca, que fue un asunto internacional allá en Nicaragua. Y el de Ivania Mora. Ok. La periodista. La periodista, que ese no lo recordaba. Pero te pregunto, ¿estaremos con esta actitud que estamos viviendo cerca de que en determinado momento, porque José Meléndez o Claudio Alpizar expresen su opinión, sean atacados físicamente por seguidores fanáticos? Porque estos que nombré son seguidores del presidente Rodrigo Chávez. Ojo, el presidente nunca se ha desmarcado de estas personas, nunca. Ni siquiera de aquellos que llegaron en grupo a atacar a Albino Vargas
a la NEP. El presidente guarda silencio en eso. ¿Estaremos pronto a ver un ataque de ese estilo o algún loco queriendo matar a algún periodista o algún político contrario al presidente? El discurso de odio que mencionamos anteriormente es muy peligroso. El discurso de odio lo que produce es alimentar a estos locos, a estos irresponsables, que cuando ves palabras como filibusteros, ¿verdad? Y entonces remitir... Se autodefinen ellos mismos como patriotas. Claro, pero no también lo somos. te recordás que tal vez puede ser más violento que irse a parar a las barras del público, de la Asamblea Legislativa. Sí, es un acto violento, por supuesto, es un acto totalmente repudiable, pero puede ser más violento dinamitar puentes con la Asamblea Legislativa desde el presidente, aparte de que el presidente decida, pero él usó primero la palabra filibustero. Por eso utilizó la palabra filibustero y dijo, prefiero dinamitar el 11 de abril, en donde el 11 de abril es una fecha histórica que tiene que ver con filibusteros, por supuesto, pero que tiene que ver con la historia de Costa Rica. Bueno, utilizó la palabra filibusteros para referirse casi con los mismos decideres que Carlos Alvarado también había hecho una alocución bastante patética en otra actividad. Esa es la definición de Carlos Alvarado, sí, patética, pero bueno. Y entonces, que el presidente dinamite puentes con la Asamblea Legislativa, cuidado que sea más grave que pegar 4 gritos en una tribuna de la Asamblea Legislativa. Pero sí se amenaza con sangre ya ahí. Claro, pero es una connotación. A ver, es que cuando lo hace, los dos son repudiables. En un país donde ha dado muestras de que en lugar de dinamitar puentes, los ha construido, los ha tendido, los ha abierto, ha habido diálogo. Hombre, por eso dije, aquí hubo reconciliación nacional. Aquí hubo reconciliación nacional, aquí Manuel Mora Valverde, un personaje emblemático de la historia de Costa Rica, se sentó con Figueres y se sentó con la más sencillez de tomarse un café en Ochomogo y con un casco ahí conversaron. Y se viene aquí alguien a decir que hay que dinamitar puentes. ¿Qué construir dinamitando puentes? Cuando lo que está pidiendo el país a gritos es que construyan puentes políticos para reparar cómo están las escuelas y colegios que se están cayendo. Es una pena cómo están los centros, como está el Parque La Paz, por decirlo de alguna. No, si aquí la gente lo que necesita no es un presidente de la República dinamitando los puentes con la Asamblea Legislativa, lo que es un presidente que póngase a trabajar. Y eso lo que provoca es que llegue un pachuco de estos y se para en la Asamblea Legislativa. Los dos son repudiables, pero cuidado, que tiene mayor connotación política y más gravedad política. Por lo que representa la figura el presidente de la República dinamitando puentes, que un atarantado ahí irresponsable con la camisa ahí haciendo esos ridículos que no se pueden que no se pueden permitir. Eso es muy grave. Tan grave es como algún medio que en lugar de haber transmitido ese día, desde el 11 de abril, en el Parque de Alajuela, el discurso del presidente de la República de dinamitar puentes, en lugar de transmitir esa cosa, no lo transmitió, pero esa misma tarde transmitió el baile de la poililla desde el Parque de Alajuela. Sí. Eso es muy grave. Deprimente medio de comunicación. Deprimente. Vamos a ver, ya casi se nos va el programa, pero hay muchos temas que hablar con vos por tu experiencia. Gracias. Resulta que el Ministerio de la Presidencia se ha vuelto, el Ministerio de Comunicación de la Presidencia se ha vuelto algo normal en muchos gobiernos. No existe, no está en la Ley General de Administración Pública. No es una cartera. No es una cartera, no tiene recursos, no tiene estructura. Sin embargo, se utiliza mucho supuestamente para poner a coordinar la comunicación. Eso le corresponde al Ministerio de la Presidencia y al Ministro de la Presidencia, coordinar el gabinete. Ahora tenemos un Ministerio de la Presidencia bicéfalo, que ya no es la primera vez, ¿verdad? Con Natalia Díaz y con Jorge Rodríguez Vives.
Pero voy a esto, ese Ministerio de Comunicación, cuando empieza en esta administración, pocos meses después, quien era la ministra renuncia, porque no estaba de acuerdo con los troles y con el manejo que se estaba haciendo de la comunicación, eso lo dijo ella, a través de las redes. Se nombra ahora a Jorge Rodríguez como ministro de Comunicación, muy allegado al presidente de la República. Lo vimos hace algunos días en algo que se vio muy mal, en una conferencia de prensa, hablándole al oído con las cámaras, todo en vivo, al presidente del CINDE para decirle que dijera algo que él quería que se dijera en esa conferencia. ¿Qué opinión te merece el Ministerio de Comunicación? ¿Es necesario un Ministerio de Comunicación? En otros países lo que tienen es un speaker o un periodista que atiende a los medios de comunicación, pero que no es el encargado del mensaje político, porque para eso está cada ministro, primer ministro, presidente de la República. ¿Qué opinión te merece? Si algo no existe en estos países, y hago el paréntesis de la Casa Blanca, porque bueno, en la Casa Blanca tienen una serie de protocolos, protocolos que no son, que se les ocurrió ahora a Joe Biden y anteriormente a Trump, y después, no, son los protocolos establecidos y que a los cuales cada gobierno les da su matiz, su manera de aplicar estos protocolos. Pero hay mecanismos esenciales, básicos, hasta para acreditarse y quién puede preguntar y quién puede llegar incluso a la oficina oval. Hay todo, eso no es así nomás. Bueno, pero digamos, aparte de eso, si algo no tenemos en estos países, es políticas de comunicación. Lo que existen es ocurrencias de comunicación. Entonces, las políticas, a ver, yo no conozco una política de comunicación en ningún gobierno de América Latina desde hace muchos años. Lo que existen es la Dirección de Comunicación, por ejemplo, en México, la Dirección de Comunicación Social, que lo que hace es distribuir los discursos, los boletines y toda esa cuestión, perfecto. Y en algún momento se convirtió en un instrumento de presión, la publicidad. Y la publicidad gubernamental en ciertos países es muchos recursos financieros. Entonces en eso utilizaban la Dirección de Comunicación. Pero eso no es política de comunicación. Eso puede considerarse de cualquier otra política de mercadeo, o política de propaganda y de publicidad, o uso del presupuesto. Pero eso no es una política de comunicación. Política de comunicación yo entendería como posicionar las políticas de un gobierno para que el pueblo, la sociedad, los comprenda y sepa de qué se trata y qué es lo que está haciendo el gobierno en agricultura, en economía, en cancillería, que sería bueno porque no se sabe qué hace, pero bueno, eso es, ¿verdad? Pero no las hay. Lo que hay son aparatos para el uso de la propaganda o de la publicidad gubernamental y utilizarla con tendencia. Eso es muy peligroso. Se ha hablado de una agencia de publicidad en el Sistema Nacional de Radio y Televisión. Yo creo que el SINAR se debiera dedicar primero a hacer buena televisión y buena radio, sí, y a tener un periódico impreso que aunque deje pérdidas o que salga equilibrado, pues un periódico que tenga información. Una buena página, entonces. Una buena página, ¿verdad? Por supuesto que ya puede sustituirlo, ya quitar el impreso, bueno, eso ya son cosas, detalles, pero que hagan buena radio, buena televisión y buena prensa escrita en los instrumentos que tienen. Pero de publicidad yo nunca sabía que el SINAR se pudiera convertir en una agencia de comunicación, de publicidad, muy peligroso, cuando esa agencia de publicidad entonces va a tener la tendencia vienen las elecciones municipales. Claro. Y los medios regionales, las emisoras de radio, aunque les manden un boletín de abroches el cinturón del Concebi, o ponga abroches el cinturón, o cierre bien las puertas, o no tome trago, o no maneje con licor, bueno, esa cuña que le va a significar un ingreso, y cualquiera diría, no, es una cuña inocente. No es inocente. No hay almuerzo gratis. José, última consulta. Las conferencias de prensa del presidente. Vos sabes perfectamente, yo soy politólogo, no soy periodista.
y hago este esfuerzo de comunicación desde hace muchos años. Sin embargo, a estas conferencias de prensa que deberían ir todos los medios de comunicación, llegan muchos que no son periodistas titulados. Reparten chicharrón, felicitan al presidente por cumpleaños y inmediatamente después viene una pregunta que es como un centro a la olla de Messi a un buen centro delantero. Es un centro a la olla para que el presidente diga lo que él quiere decir, pero que parezca que es una pregunta. Pero por otro lado tenemos a medios de comunicación que ante los ataques, la falta de respeto, han dejado de ir a las conferencias de prensa a hacer las verdaderas preguntas. Entonces, quien hacen las preguntas ni son periodistas, ni son medios de comunicación reconocidos, ni leídos, ni vistos por mucha gente, pero van ahí porque se prestan para el show. Y los que deberían estar haciendo las preguntas de fondo y duras, no van a la conferencia de prensa. A lo mejor esos que van ahí son los que reciben también este anuncito de maneje con el cinturón y no tome licor al conducir, ¿verdad? Es todo en las redes, esto no es así nomás ¿verdad? A ver, es muy lamentable que el cuerpo de periodistas que cubre la casa presidencial se haya convertido en una simple, ¿cómo se llama esas que hacen los carnavales? La conversación del parque San comparsa, en una comparsa de los anuncios de lo que diga el presidente. Conocí diferentes cuerpos de prensa que cubren no solo la casa presidencial en Costa Rica, sino el Palacio de Nariño en Bogotá, o bueno, el Palacio Nacional en México, o Plan Alto en Brasil, en fin. Son conferencias de prensa en donde nadie llega a dejarse manipular. No. El cuerpo, normalmente se decía, y yo nunca estuve de acuerdo, que los periodistas que cubren presidencia son los más importantes. No, yo siempre he dicho que hasta que cualquier periodista es importante de acuerdo como ejerza su periodismo, aunque esté a donde esté. En un último rincón de una sierra allá en Amazonas o en la Casa Blanca. Y tan importante allá como del Amazonas. Es decir, es muy lamentable que el cuerpo de periodistas, que además son de medios de comunicación diferentes, heterogéneos, ¿no? que se comparten y que no necesariamente todos piensan, al contrario, mejor que esa diversidad de pensamiento periodístico sea la que conduzca estas conferencias de prensa. Bueno, eso es muy lamentable que Costa Rica tenga ese espectáculo triste, pobre, de muy baja... casi que me atrevo a decir... De muy bajo nivel. Oíme, casi que me atrevo a decir que son más agresivos, que me quedan debiendo siempre, los periodistas deportivos que entrevistan a nuestro entrenador de fútbol que los que entrevistan al presidente. Y que me gustaría decirle a los periodistas deportivos algunas ideas con respecto a la selección nacional. Ojalá que todo cambie, no solo en la conducción del país, porque la selección es un reflejo nacional de muchas cosas. Sí. Te lo decía hace poco Jacques Sagot en un programa que es una muestra de euforia nacional o de tristeza nacional. Claudio, muchas gracias. Hombre, a vos, José. Y sobre todo a ustedes las gracias por compartir ese gusto por este programa todos los domingos al ser las 8 de la noche. Los espero el próximo domingo y que Dios les bendiga. Un abrazo a la distancia.